Seguramente los compañeros tienen muchos bonos de la asistencia, por eso no ingresan tanto por ahora. Bueno, em, hoy vamos a comenzar ya la parte de investigación de campo. La parte de investigación de campo corresponde ya a la parte de la observación de la realidad. Para poder hacer la observación de la realidad, nosotros deberíamos de contar con un instrumento de recolección de datos y una vez que tengamos él o los instrumentos, porque eso se puede usar uno o más instrumentos para recolectar los datos, entonces sería aplicar esos instrumentos y recoger los datos. Esos datos corresponden a la porción de la realidad que se delimita en el propósito mismo de la investigación. Y bueno, una vez que tenemos los datos, se analiza y se interpreta. Esa es la parte donde corresponde a la investigación de campo, que es lo que vamos a iniciar a partir de la clase de hoy. Bueno, voy a mostrarles la parte de la guía, lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Voy a mostrarles la parte del cronograma. Bueno, el cronograma entonces, hoy la parte de investigación de campo. Lo que yo le voy a hacer es una demostración acerca de cómo se elabora un instrumento de recolección de datos. Habíamos hablado nosotros que básicamente hay tres instrumentos de recolección de datos y varias técnicas. Cada instrumento puede utilizar alguna de estas técnicas de recolección de datos. Los instrumentos más importantes son el cuestionario, que es uno de los instrumentos, y luego está la escala de Likert, que es la escala más conocida que se utiliza en investigación, y también inventario, que sería un instrumento también para desarrollar la investigación. En el día de hoy yo les voy a mostrar cómo construir un instrumento, una escala de Likert. La próxima clase vamos a mostrarle el cuestionario y vamos a hablar un poco también de lo que es el instrumento que es, vamos a decir, el inventario, que también es un instrumento para recolección de datos. Bueno, hablamos entonces que para construir un instrumento de recolección de datos, la base fundamental es la operacionalización de la variable. A partir de esa operacionalización y sus respectivos indicadores, nosotros podemos ya elaborar o formular las preguntas para construir el cuestionario. O sea que por eso estamos insistiendo mucho de un comienzo acerca de la operacionalización para poder basar en ella nuestra elaboración de instrumentos. Bueno, hoy también estoy lanzando un foro a partir de un video del doctor Supo. Ustedes van a ver el video y van a contestar algunas preguntas sobre la operacionalización justamente, pero un poco más extenso. Es una explicación clara acerca de la utilidad de la operacionalización. Bueno, eso va a ser la participación va a tener 5 puntos y va a ser durante esta semana. El foro va a estar abierto a partir de hoy hasta el próximo lunes. 5 puntos, de esa manera entonces vamos a ir acumulando los puntajes también ya para el segundo examen parcial que según nuestro cronograma sería el 8 aproximadamente de febrero. De aquí a un mes prácticamente ya tenemos el segundo parcial y ya estamos terminando, ¿verdad? Con eso ya vamos a ir terminando nuestra clase de este año. Así que cualquier cosa, usted tiene la guía en la plataforma, en su aula, pueden volver a mirar. Bueno, para comenzar, le voy a presentar este esquema para que ustedes vean cómo estamos avanzando nosotros en esta investigación. En primer lugar, tenemos el título que contiene el propósito y la población a ser investigada. En eso estamos insistiendo mucho porque en el título debe estar claramente el propósito de la investigación y la población. La población se tiene que notar ahí. La población puede ser una población sujeto o una población de objeto, dependiendo de qué es lo que se quiere investigar, dependiendo del propósito. Luego viene el planteamiento y la justificación del estudio. Básicamente ahí se contextualiza y se caracteriza el estudio y luego entonces para la justificación se explican las razones por qué se quiere llevar a cabo la investigación. La formulación de las preguntas, entonces basado en la caracterización, aparece
la pregunta y aparece primero el propósito, que debe estar en el título. Luego aparecen las preguntas y los objetivos. Bueno, y posteriormente ya elaboramos el marco teórico basado ya en el propósito y justamente en los objetivos. Elaboramos el marco teórico. El marco teórico contiene entonces las ideas teóricas que sirven posteriormente para poder interpretar los resultados que se obtienen en la realidad. Después del marco teórico también elaboramos la metodología. La metodología viene a ser la estrategia, el paso a paso, cómo se va a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo la investigación. La metodología, entonces, es el método para llegar a los resultados. Sería la estrategia. Bueno, luego ya viene la investigación de campo. La investigación de campo es lo que vamos a comenzar ahora con el punto 7, entonces sería la elaboración del instrumento. Hoy vamos a comenzar entonces en esta clase elaborando uno de los instrumentos que sería la escala. Yo le voy a mostrar cómo funciona eso a partir de la operacionalización de variables. Voy a darle un ejemplo. Y también después de la próxima clase vamos a hablar un poco de la validación de esos instrumentos. Ese instrumento también tiene que ser validado para que pueda básicamente ser efectivo en la recolección de datos. Hay una forma de validar, eso yo le voy a hablar de eso en la próxima clase. Y también en la próxima clase ya vamos a estar mostrándoles también cómo se elabora un cuestionario para la recolección de datos, que sería el otro instrumento. Bueno, y después de contar con los instrumentos directamente, entonces se aplica eso en la realidad, en la porción de la realidad que queremos observar, se aplican esos instrumentos y ya se recogen los datos. Una vez que tenemos los datos, entonces esos datos se analizan en el punto 10. Acá ven ustedes que se analizan los datos y cada uno de los indicadores entonces corresponde a una interpretación. La interpretación es confrontando entonces ese resultado de esa porción de la realidad de cada indicador, confrontando con la idea teórica. Entonces ahí sale una interpretación y esa interpretación ya forma parte de la conclusión. Ahí básicamente ya llegamos a la conclusión de nuestra investigación. Es decir que entonces vamos a estar haciendo ahora en nuestras clases de hoy y las clases posteriores, le vamos a estar mostrando acerca de la investigación de campo. Y todo esto que estamos mostrando, entonces ustedes tienen que ir avanzando en el trabajo que están haciendo, ya como para ir aplicando también en su propio trabajo. Porque para el examen final ustedes van a tener que presentar el borrador completo de su trabajo y ya tiene que constar la parte de investigación de campo también. Bueno, a ver qué tal, ¿le estamos escuchando bien? Ahí me dan un comprendido, ¿estamos escuchando bien? Estamos viendo, observando bien toda la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se te escucha bien. Bueno, y se observa bien la diapositiva que estoy mostrando. Sí, profe, todo claro. Oh, claro, pues perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Continuamos entonces. Bueno, entonces acá básicamente le estoy sintetizando en 11 pasos aproximadamente lo que va a ser su trabajo de fin de grado. Y hasta el momento hemos terminado el punto 5 de la metodología. A partir de 6 ya viene la investigación de campo. O sea que 7, 8 trabajan juntos. El instrumento trabaja con la técnica. Entonces, y el 9 trabaja con el 10 y luego la interpretación. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver, yo le voy a ir mostrando que la operacionalización es la parte más importante que sirve de base para poder desarrollar el instrumento. En el principio de nuestra clase, al comienzo de la clase del año pasado, yo le había mostrado en qué consiste la operacionalización. Eso significa desglosar la variable en elementos más concretos, en elementos que se puedan observar. Entonces, ¿qué sería la variable? Para el caso de ustedes, yo les recomiendo que directamente las variables sean sus objetivos específicos. Los objetivos específicos es lo que vamos a llevar a investigar, hacer dentro de la observación de la realidad en la investigación de campo. Por lo tanto, la variable tiene que ser los objetivos específicos para el caso de ustedes para realizar la operacionalización. Bueno, y a medida que van corrigiendo su trabajo, tiene que actualizar también su operacionalización de variables. La dimensión o característica puede ser parte del desglose en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Si no es necesario, no, muchas veces si la variable ya
se puede pasar directamente a los indicadores. En este caso, de la variable que estoy mostrando como ejemplo, asistencia de clase, de ella se desprende la participación en el horario de clase virtual. O sea que la asistencia de clase sería en este momento. Este momento sería los días miércoles de 18:30 aproximadamente a 20 horas. ¿Verdad? Ese sería el tiempo, esa sería la característica de la participación. Entonces, una vez que esté dentro de ese horario, entonces vienen los indicadores. Los indicadores son los elementos que nosotros vamos a observar en la realidad y que vamos a generar evidencia. Eso es lo que nuestra misión en la operacionalización con los indicadores es generar evidencia. Bueno, ¿y a través de qué? A través de los instrumentos. Entonces, nuestro instrumento en este caso va a ser la grabación, va a ser en este caso va a ser la aplicación Google Meet y con esa aplicación vamos a grabar. Esa va a ser, va a ser el instrumento. El instrumento entonces es la aplicación que sería el Google Meet y la técnica va a ser grabación. Bueno, eso sería entonces en este caso el instrumento y la técnica. A ver, el indicador, ingresar a la videoconferencia con la cuenta registrada en el Google Meet. Entonces, si ustedes se registraron en la clase, en el aula virtual, entonces con esa clave ingresan y ya se observa que los alumnos están dentro de dentro del video, del aula de videoconferencia. Pues entonces se puede ya observar, pero como ustedes no prenden su cámara y más cosas, entonces es probable que con esta evidencia yo no pueda identificar si es usted o quién es la gente que participa en ese momento, ¿verdad? Por más de que yo ya tenga la evidencia que sería la grabación. Bueno, entonces, otro indicador sería escribir su nombre y apellidos en el chat de Google Meet. Entonces, aparte de ingresar en el aula, escribe su nombre, sus nombres, si tiene dos nombres y dos apellidos, entonces sus apellidos. Luego, otra evidencia que yo puedo generar es pedirle, por ejemplo, a un determinado alumno que habilite su cámara y que participe en una clase, por ejemplo. Esto sería otra evidencia. Entonces, estos tres indicadores me sirven para generar evidencia y el instrumento, en este caso, como sería un instrumento tecnológico, se trata de una aplicación. La aplicación es el Google Meet y la técnica sería entonces la grabación de la reunión. Ahí entonces estoy generando la evidencia. Este es el propósito. Ven ustedes que a partir de este indicador es lo que yo estoy generando evidencia. Ahora voy a mostrar una operacionalización que sería de una variable que sería, en este caso sería la satisfacción laboral. En este caso sería satisfacción laboral, sería clima organizacional. El propósito sería observar el clima organizacional de una empresa. Bueno, el clima organizacional se puede observar entonces a través justamente ya vienen las dimensiones, ¿verdad? A través del liderazgo, a través de la responsabilidad, claridad de la gestión, apertura, motivación, recompensa, supervisión y la interacción social. A partir de estos elementos se puede ver entonces el clima organizacional. El clima organizacional entonces es una variable que se va a observar a partir del primer desglose, de ahí la importancia de este desglose. Pero este desglose que se está viendo en la parte de operacionalización, que es el liderazgo, responsabilidad, recién es una dimensión, ¿verdad? Todavía no se puede observar la dimensión, entonces por lo tanto se puede volver a desglosar en indicadores. Justamente estos indicadores ya me van a servir para poder observar la porción de la realidad. ¿Cuál es la porción de la realidad? En una empresa, observar el liderazgo como parte del clima organizacional. Eso es lo que se quiere hacer con esta operacionalización. Entonces, la base para luego construir el instrumento va a ser estos indicadores. Estos indicadores, entonces, el liderazgo es tener un sueño, transmitirle una idea clara, tomar iniciativa para hacer algo, saber qué hacer ante un hecho, conduce con su ejemplo. Estos son los elementos que se va a observar para ver el liderazgo de la empresa. ¿Entienden? Entonces, cuando estamos hablando de variables, la variable puede, cada uno de estos indicadores, o puede decir, puede tener estos indicadores pueden tener una categoría ordinal o la variable puede ser categórica ordinal o puede ser categórica nominal.
Cuando, cuando este indicador no requiere un orden, cuando no requiere un orden, orden significa, por ejemplo, si hay un enfermero, hay un médico, entre ellos hay un orden, hay una jerarquía. En ese caso, entonces la variable es categórica ordinal, porque hay un orden. Ahora, si se trata de una persona, por ejemplo, de sexo masculino o una persona de sexo femenino, en ese caso, entonces, el tipo de variable o el indicador, en ese caso, no necesita un orden. Por lo tanto, la denominación de la variable es categórica nominal. Esto es importante saber en el momento de analizar los datos. Entonces, los datos pueden ser de dos formas, puede ser la variable. Puede ser categórica ordinal o puede ser categórica nominal. Entonces, eso se aplica a cada indicador. A cada indicador, entonces, se puede aplicar ese tipo de variable. Bueno, entonces la variable también puede ser numérica. Las numéricas pueden tener dos tipos, ¿verdad? La numérica puede ser, por ejemplo, edad. La edad de una persona es una variable numérica discreta. Discreta es cuando se trata de un número entero. Y también hay otro caso que la variable numérica puede ser continua. En ese caso es cuando admite decimal. La numérica continua es cuando admite decimal. En algunos casos, cuando se va a tratar una variable numérica, puede ser continua o puede ser discreta. Entonces, eso es importante saber dentro de la operacionalización. Esto yo antes no le había explicado, pero tienen que saber si se trata de una variable con categórica nominal cuando no necesita jerarquía y categórica ordinal cuando sí necesita jerarquía. Bueno, el instrumento que vamos a mostrarle en esta clase esta noche es la escala de Likert. La escala de Likert se utiliza como instrumento cuando queremos medir la intensidad de una variable. Por ejemplo, el liderazgo corresponde a la intensidad del liderazgo, puede ser excelente, puede ser muy bueno, bueno, malo y regular. Entonces, esa intensidad es lo que vamos a medir nosotros en el liderazgo. El liderazgo en una empresa puede ser entonces excelente, puede ser muy bueno, puede ser regular, malo. Entonces, si tengo necesidad de medir la intensidad de una variable, en ese caso aplico la escala de Likert. Otro caso donde se utiliza la escala de Likert es cuando se quiere saber la intención de una persona, por ejemplo, la intención de una persona de votar a un candidato municipal o a un candidato a un presidente, entonces también se puede utilizar la escala de Likert. Bueno, esa intensidad puede ser que el 80% sería excelente, quiere votarle a un candidato o un candidato es bueno o el candidato es regular o el candidato es malo. En ese sentido, entonces se puede también utilizar a veces cuando se requiere en la escala, entonces se puede utilizar. En este caso, el liderazgo corresponde entonces medir la intensidad del liderazgo y hace falta entonces utilizar el instrumento. El instrumento se puede elegir, puede ser el cuestionario como el primer caso. El primer caso se está teniendo las variables sociodemográficas. Muchas veces no importa qué tipo de variables tenemos en nuestra investigación, vamos a tener necesidad de medir datos sociodemográficos, por ejemplo, género, edad, estado civil, escolaridad, antigüedad de la empresa, tipo de contratación que tiene la persona. Muchas veces, por más de que no se trata de nuestra investigación, tenemos necesidad de medir esto, entonces podemos aplicar en cualquier caso si hay necesidad de datos sociodemográficos para saber algunas informaciones acerca de las personas que trabajan en la empresa. Bueno, esto es en caso de necesidad. En ese caso estamos viendo, por ejemplo, que esto se puede hacer a través de un cuestionario y el cuestionario puede trabajar con una encuesta como técnica. Bueno, vamos a mostrar el ejemplo que estamos mostrando ahora es sobre la variable clima organizacional y la dimensión es el liderazgo y sus indicadores que están acá. Cada uno de estos indicadores se lleva entonces a desarrollar en una serie de preguntas que se llama escala de Likert. Vamos a mostrar eso, pero antes yo les voy a mostrar de que esta operacionalización tiene que tener su respaldo en el marco conceptual. Ven acá, el marco conceptual tiene que respaldar
todas estas ideas que tenemos acá, ¿verdad? El clima organizacional, liderazgo, responsabilidad, claridad, apertura, todos estos elementos que se está viendo en el marco, en la operacionalización de variables, tiene que tener su respaldo en el marco conceptual, que serían los conceptos para cada uno de esos indicadores y dimensiones. Entonces, como yo ya le había explicado a usted, el marco conceptual básicamente puede asumir la estructura que tiene la operacionalización. En este caso, estamos viendo el clima organizacional y estamos viendo sus dimensiones, liderazgo, responsabilidad, claridad. Esto es lo que más adelante en el marco conceptual se tiene que desarrollar estos conceptos, solamente para poder para recordarle a ustedes cómo se construye el marco conceptual a partir de la operacionalización de variables. Muy bien, luego estamos pasando, cuando nosotros vamos a aplicar la escala de Likert, en este caso como un instrumento, entonces, donde vamos a aplicar, vamos a suponer la empresa X se va a aplicar, tenemos que elaborar una nota dirigido al gerente o dirigido al director de esa empresa. No podemos nosotros directamente ir a tirar ahí nuestro formulario, nuestra encuesta. Entonces se elabora una nota. Acá hay un pequeño ejemplo, se elabora una nota al director de esa empresa y se le pide entonces el permiso correspondiente para aplicar una encuesta a través de un cuestionario o lo que sea, a través de una escala o lo que sea, en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un paso también que tenemos que desarrollar antes de llevar a cabo. Y normalmente esta nota que se envía a la empresa se puede llevar al apéndice, al final del trabajo, final de grado, ¿verdad? Entonces, ahora ya le voy a mostrar cómo se construye la escala. ¿Cómo se construye? La escala viene a ser una serie de preguntas, pero la escala ya tiene su forma de elaborar la pregunta. La pregunta puede ser en forma afirmativa o la pregunta puede ser en forma negativa. Cada una de estas preguntas, si es en forma afirmativa, entonces corresponde a 5 respuestas probables. Entonces, estamos hablando de liderazgo, el liderazgo que yo le marqué acá en la operacionalización. Estamos desarrollando la escala de Likert para medir el liderazgo en una empresa y tener un sueño. Bueno, tener un sueño es el primer indicador que vamos a medir a través de la escala de Likert. ¿Cómo vamos a hacer? Se va a preguntar en forma afirmativa. Los líderes de la organización o de la empresa cumplen un sueño a través del trabajo que realizan. Entonces, esa es la pregunta que se le hace a los encuestados. Y la forma de responder, los encuestados van a tener cinco opciones de respuesta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, eso significa si la pregunta es afirmativa, que va a valer 5 puntos. Acá está el cuadrito, ¿vale? Totalmente de acuerdo significa que está de acuerdo con esta afirmación. De acuerdo significa que va a tener 4 puntos, está de acuerdo con esta afirmación. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, eso va a valer 3 puntos. Significa que no sabe, el encuestado no sabe bien cómo es el desempeño de esos líderes. En desacuerdo significa que va a tener 2 puntos. Esto significa que el liderazgo no es bueno. Totalmente en desacuerdo que el liderazgo es malo. Eso significa, entonces, la respuesta y la cantidad de puntos de la intensidad de la pregunta, entonces depende de si la pregunta es afirmativa, como en este caso, o es negativa. Seguidamente vamos a tener una pregunta que podemos hacer de esta manera también la pregunta en forma negativa. Los líderes de la organización no cumplen ningún sueño a través del trabajo que realizan. Si esta es la negación que se le presenta al encuestado, entonces si el encuestado dice totalmente de acuerdo, significa que está de acuerdo con esta negación. En ese caso, entonces la respuesta del encuestado totalmente de acuerdo va a valer 1 punto. Significa mal liderazgo. De acuerdo va a valer 2 puntos, así sucesivamente, ¿verdad? Si es en desacuerdo, significa que no está de acuerdo con esta negación. Si es totalmente en desacuerdo, significa que no está de acuerdo con esta negación. Por lo tanto, acá esto totalmente en desacuerdo va a valer 4 y totalmente en acuerdo va a valer 5. Va a coincidir con esto, con el orden acá, los puntajes también. Bueno, y así sucesivamente. En la segunda pregunta, los líderes de la organización transmiten una idea clara a sus subordinados. Eso, entonces, esa pregunta corresponde al segundo indicador, transmitir una idea clara. Ver entonces que los indicadores vienen a ser la base para la realización de las preguntas. Tanto va a ser eso, así como para el cuestionario, como para esta escala.
Entonces, la escala, la segunda pregunta es el segundo indicador. La segunda pregunta, los líderes de la organización transmiten una idea clara a sus subordinados. Entonces, los encuestados, que son los subordinados, entonces van a responder. Si responden totalmente de acuerdo, significa que los líderes están de acuerdo con esta expresión afirmativa. Entonces, eso va a valer 5 puntos. Tenemos que poner los puntajes porque esos puntajes son lo que indican la intensidad de la respuesta. Cuando hacemos los análisis de datos, yo les voy a mostrar cómo se analiza la escala de datos, cómo se logran los resultados a través del análisis de estas preguntas en escala. De acuerdo significa que está de acuerdo con esta idea, ni de acuerdo no sabe si está o no. En desacuerdo significa que no está de acuerdo con esta idea. Totalmente en desacuerdo significa que está en desacuerdo con esta idea que se plantea acá en esta pregunta. Luego, seguidamente a esta misma pregunta nosotros podemos hacerlo en forma negativa. Los líderes de la organización no transmiten una idea clara a sus subordinados. Entonces, si está totalmente de acuerdo, significa que está de acuerdo con esta idea y el puntaje acá va a ser 1. Va a coincidir con el orden que está la pregunta. De acuerdo va a ser 2, ni de acuerdo. En desacuerdo significa que está en desacuerdo con esta idea. Así sucesivamente. La tercera pregunta, los líderes de la organización toman iniciativa para emprender lo que es importante para la institución. Esa pregunta corresponde al tercer indicador. Toma iniciativa para hacer algo, dice ahí. La tercera pregunta corresponde del indicador. Entonces, de esa manera se va construyendo la escala. Tercera pregunta. Los líderes de la organización toman iniciativa para emprender lo que es importante para la institución. Totalmente de acuerdo significa que el encuestado está en acuerdo con esta idea afirmativa. Entonces, por lo tanto, va a tener 5 puntos acá. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, entonces va a tener 3 puntos. En desacuerdo significa que no está de acuerdo con esta idea, ahí va a tener 2 puntos. Y totalmente en desacuerdo va a tener 1 punto. Muy bien, entonces, los puntajes va oscilando del 1 al 5, dependiendo si está en acuerdo o en desacuerdo con el planteamiento, ya sea afirmativa, ya sea si se plantea en forma afirmativa o en forma negativa. La misma pregunta se puede plantear en forma negativa. Los líderes de la organización no toman iniciativa para emprender lo que es importante para la institución. Entonces, si está totalmente de acuerdo, significa que va a tener 1 punto acá, va a coincidir con este orden. De acuerdo, 2 puntos, ni de acuerdo ni en desacuerdo. En desacuerdo significa que ellos que no está de acuerdo con esta idea y va a tener 4 puntos, y totalmente en desacuerdo significa que no se está de acuerdo con esta idea y va a tener 5 puntos. Entonces se va colocando los puntajes de acuerdo a lo que el encuestado piensa en relación a este planteamiento que se le está colocando, ¿verdad? Luego viene la cuarta pregunta. Los líderes de la organización saben qué hacer ante un hecho. Eso corresponde entonces al indicador número 4. El indicador número 4, entonces, saber qué hacer ante un hecho, que corresponde a la variable clima organizacional, corresponde a la dimensión variable, y así sucesivamente. Entonces, acá estamos elaborando la pregunta número 4. La pregunta número 4, los líderes de la organización no saben, saben qué hacer ante un hecho. Si el encuestado está de acuerdo con este planteamiento afirmativo, entonces la respuesta es totalmente de acuerdo. Bueno, y después viene, si está de acuerdo, entonces está de acuerdo, y viene la intensidad de 1 al 5. En desacuerdo, entonces acá el puntaje va a ser, si está en desacuerdo, no está de acuerdo con esta idea, entonces por lo tanto la nota va a ser 2 y acá va a ser 1 el último, ¿verdad? Y esta misma pregunta nosotros podemos hacer en forma negativa. Los líderes de la organización no saben qué hacer ante un hecho que ocurre en su organización. Si está totalmente de acuerdo, entonces este es el puntaje más bajo, sería dentro de la intensidad de 1 al 5. Sería 1 punto y así sucesivamente. Totalmente en desacuerdo significa que que está en desacuerdo con esta idea, por lo tanto el puntaje va a estar acá, el máximo puntaje sería 5. Bueno, la quinta pregunta, los líderes conducen la organización con su ejemplo. Entonces, vamos a ir directamente otra vez a los indicadores. El indicador, entonces, que corresponde al liderazgo, el indicador número 5 es aquel que conduce con su ejemplo. Es el indicador número 5. El indicador número 5 se plantea en forma, les recuerdo que el planteamiento, ustedes eligen si se va a plantear en forma afirmativa. Solamente se elabora una sola afirmación. No hace falta
5.1. 5.1 es una opción nada más, ¿verdad? Que 4.1, 5.1 es una opción. Se puede plantear la pregunta del encuestado en forma afirmativa o en forma negativa. Los líderes conducen a la organización con su ejemplo, totalmente de acuerdo, significa que el encuestado está de acuerdo con que conduce la organización con su ejemplo. Entonces, si está totalmente de acuerdo, va a haber 5 puntos, de acuerdo 4 y así sucesivamente. Entonces, ahí va colocando el puntaje que corresponde de acuerdo a su percepción. El 5.1. El 5.1 entonces corresponde a la opción de la pregunta, de la misma pregunta que sería el planteamiento en forma negativa. Los líderes no conducen la organización con su ejemplo. Totalmente de acuerdo, entonces significa que está de acuerdo con este planteamiento, por lo tanto la nota, la intensidad acá va a ser 1. Y así sucesivamente. Totalmente de desacuerdo significa que no está de acuerdo con esta idea y el puntaje va a ser 5. Y así sucesivamente. Bueno, acá entonces tenemos un instrumento que se llama escala y se conforma de 5 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá el indicador está compuesto de 5 planteamientos, 5 elementos. No significa que cada elemento del indicador tenga que corresponder a una sola pregunta. En algunos casos puede ser que se haga 2 preguntas sobre el mismo indicador. ¿Entienden? Bueno, y si vamos a continuar sobre la siguiente, que sería responsabilidad, entonces responsabilidad también se tiene que desglosar en indicadores, y si la responsabilidad se va a utilizar escala de Likert nuevamente, la escala puede continuar. En una misma escala se puede ir continuando la medición, ¿verdad? De repente, si hay por ejemplo, la interacción social, si se va a medir a través de un cuestionario, no va a ser a través de una escala, entonces se puede ir abriendo otro tipo de instrumento. Entonces el instrumento que corresponde a la escala de Likert se puede poner en una sola escala. Y el resto que se puede observar a través de un cuestionario o a través de un análisis documental, directamente entonces se puede combinar los instrumentos, ¿no? No necesariamente tenemos que utilizar la escala para todas estas dimensiones. ¿Entienden? Entonces, esa es la manera de ir construyendo en el día de hoy, en esta clase. Entonces, solamente vamos a tocar lo que es la escala. Ustedes pueden ir a practicar después, eventualmente, para poder manejar ese instrumento, la escala. En la próxima clase yo les voy a mostrar cómo se elabora el cuestionario. Y también ahí vamos a hablar ya de algunas otras técnicas de recolección de datos, que sería el análisis documental, y otra forma de recolectar datos sería una observación directa a través de una lista de chequeo. Bueno, ¿qué tal estamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Ahí recién ingresó consultora Ugarte. Eso me aparece a mí en la lista de asistencia, Ugarte Consultora. Ugarte Consultora no me significa nada para poder chequear su asistencia. Tiene que cambiar su perfil y poner su nombre en el perfil, porque yo sé a quién corresponde consultora Ugarte, pero no me está generando la evidencia para su asistencia. Así que les recomiendo que Ugarte Consultora cambie el perfil de su computadora y ponga su nombre y su apellido en ese perfil. Bueno, a ver, algunas preguntas que tienen hasta acá: cómo construir la escala de Likert a partir de los indicadores. Esto es, el instrumento se construye si hay necesidad. La escala se utiliza si hay necesidad para ciertos indicadores. Entonces nosotros podemos combinar en un momento dado, para unos indicadores podemos utilizar la escala y obtener los datos a través de ese instrumento. Luego podemos aplicar un cuestionario y obtener los datos que corresponden a esos indicadores. Entonces lo que nosotros queremos es utilizar la mejor herramienta o la mejor técnica, la técnica que sea más pertinente para hacer la observación de la realidad. La idea es observar la realidad indicador por indicador y tener un resultado, la interpretación de esa observación para llevar a la conclusión, objetivo por objetivo. ¿Preguntas? Hasta aquí.
¿Qué tal estamos entendiendo cómo elaborar el instrumento? Profe, una consulta. Sí. La escala, o sea, las preguntas de la escala pueden, eh, pueden no estar, o sea, uno o dos temas pueden no estar conforme a los indicadores de la operacionalización. Te hablo porque a medida que se haga el trabajo puede surgir algunos temas interesantes. Bueno, a ver, y si surge, yo quiero incluir en la pregunta, entonces lo que tenés que hacer es abrir un indicador más acá dentro, porque estos están abiertos siempre, los indicadores, están abiertos. Entonces, si te das cuenta que necesitas hacer eh, aplicar un indicador más, entonces lo que hay que hacer es abrir esto, vamos a suponer acá, estoy en el Word. Bueno, vamos a suponer que tengo necesidad de abrir acá un indicador más. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que dentro del liderazgo también es así, liderazgo. Liderazgo puede ser también entonces, vamos a ver. XX. Vamos a suponer que XX es un indicador que yo quiero incluir dentro del liderazgo que me di cuenta mientras que estaba construyendo mi pregunta, me doy cuenta que hay un indicador. Pero en realidad los indicadores yo tengo que basar más en el marco conceptual. El marco conceptual es lo que me va sugiriendo qué indicador yo puedo utilizar. Pero también la realidad, de repente la realidad donde yo ya estoy, vamos, la construcción de esto, de esta pregunta, entonces ya estoy mirando la realidad. De repente, si yo veo que hace falta incluir un indicador para hacer la pregunta, o sea que la pregunta, la afirmación o la negación se tiene que hacer sobre un indicador. ¿Y cómo incluimos el indicador? El indicador se incluye en base al concepto teórico. Si no existe un respaldo teórico, vamos a suponer que tomar iniciativa, no tengo ningún respaldo conceptual sobre tomar iniciativa dentro del liderazgo. Entonces, por lo tanto, ese indicador, ese no tiene validez. Eso es justamente la clase que viene, vamos a hablar nosotros. Estos indicadores tienen que tener validez. La validez de estos indicadores, entonces, el marco conceptual, los conceptos, lo que me valida estos indicadores. Si no existe en el concepto, no tengo forma de respaldar un concepto, entonces no puedo yo o sea que no es que se incluye nada más un indicador porque a mí me parece que tiene que ser así. Primero tengo que respaldar conceptualmente, ¿entiendes? O si no va a ser, si yo encuentro nada más, se me antoja nada más en la práctica incluir un indicador y no tengo respaldo conceptual, eso no está bien, ¿entendés? O sea que tengo que primero conseguir el respaldo conceptual y luego veo la relevancia y ahí se incluye dentro de los indicadores, ¿entendés? O sea que no es así incluir nomás por incluir entre las preguntas. ¿Entendés cómo funciona eso? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, y cada uno de ustedes van a poner sus variables, sus objetivos y tiene que ir al marco conceptual para ver los elementos, los indicadores. Así como nosotros estamos viendo ya varias veces con ustedes, esto que yo les estoy mostrando, entonces tiene que ser, los indicadores tienen que ser posibles de ser observados en la realidad. Eso es lo que yo le estaba, varias veces le estoy mostrando, ¿verdad? O sea que eh, esto que dice acá, tener un sueño, esto para mí tiene que ser posible observar en la realidad. O sea que esta pregunta, esta afirmación que está haciendo acá en la escala, los líderes de la organización tienen o cumplen un sueño a través del trabajo. Esto, el encuestado, o en este caso los funcionarios que están siendo encuestados, tiene que poder observar en los líderes. O sea que, y aparte eso, que cumplir un sueño de parte de los líderes tiene que figurar en el marco conceptual. Los conceptos me tienen que respaldar de esa manera. Yo
entonces voy elaborando estas cuestiones que sería, de dos maneras se puede elaborar, entonces haciendo una afirmación o haciendo una negación, ¿verdad? De las dos formas, entonces la respuesta sería diferente en el sentido de que estamos afirmando o estamos negando un concepto. Bueno, y después, cuando pasemos a análisis de datos, vamos a realizar el análisis de estos datos. Estos puntajes luego se hacen una sumatoria, se analizan y salen la intensidad del liderazgo. La intensidad de 1 al 100, entonces si sale en 60%, probablemente la intensidad es bueno. O si sale en 40% la intensidad del liderazgo, entonces ese liderazgo automáticamente va a ser liderazgo malo. Bueno, eso va a ser en el análisis, pero lo que es importante es formular esta pregunta y que estén respaldados por los indicadores y los indicadores estén respaldados por el marco conceptual. Acá están los conceptos, entonces marco conceptual, acá está la estructura del marco conceptual. Eso tiene que tener un respaldo, no puedo poner cualquier pregunta que no tenga respaldo. Bueno, perfecto. Ahí estamos entonces. ¿Qué tal estamos ahí en la construcción de la escala? La escala entonces es un elemento, es una opción. Depende de qué se está investigando. Si se da cuenta de que usted quiere medir la intensidad de algo, entonces, y si corresponde usar el instrumento escala en un momento dado, entonces se usa. Tiene una manera de aplicar y una manera de analizar los datos de la escala. ¿Es que no? El cuestionario tiene una manera de aplicar y una manera de analizar también diferente. Depende de qué instrumento utilizamos para poder luego analizar sus resultados. ¿Preguntas? Leonardo García. Bueno, perfecto, Leonardo García, pero tu perfil sigue estando, el perfil pues me sale acá, del perfil me sale Ugarte, me sale y al lado sale tu nombre. Entonces, Ese no te puedo cambiar nomás la foto. la foto. Tienes que nacer de nuevo para cambiar tu foto, ¿eh? Yo uso el correo de mi trabajo nomás. Y por eso, pues, tienes que tener pues, un Gmail particular, tienes que crear tu Gmail y ahí poner tu nombre. Pero si es que hago eso en las clases que asistí con Vale. el correo me va a servir todavía. Y hay que ver si tienes que volver a suscribirte, no sé, bueno, vamos a ver cómo se comporta, a lo mejor si pierde todo, pero vos ya tenés tu resultado del examen parcial, o sea que está todo registrado, eso. Sí, sí, tengo. Eh, bueno, y vamos a ver. Por el momento, aclarame bien nomás tu nombre, nombres, apellido completo ahí en Ugarte, ¿verdad? Pero ese es solamente un caso tengo en este grupo, ¿verdad? Por eso para la próxima vez ustedes tienen que, en el próximo semestre, que ya no tenés, estás terminando ya, ¿verdad? Pero hay que cuidar esos aspectos, ¿verdad? No usar el del trabajo y demás cosas, ¿verdad? Entonces, esto es un negocio diferente, el de trabajo es otro negocio, entonces hay que separar la cuestión del trabajo de lo que es el estudio. Bueno, perfecto. Entonces, ¿algunas otras preguntas? Bueno, la próxima clase nosotros yo le voy a mostrar a ustedes cómo se elabora un cuestionario como instrumento. Y también ya vamos a ir hablando de las técnicas, ¿verdad? Entonces, esta escala está utilizando como técnica la encuesta. Porque una vez que yo elaboro esta escala, yo tengo que aplicar y los encuestados me tienen que marcar los resultados posibles. Eso se hace, entonces se recogen los datos a través de una encuesta. Bueno, perfecto. Entonces, un instrumento trabaja con una técnica siempre, ¿verdad? Por ejemplo, este que yo le mostré recién, lo que yo utilizo acá, asistencia de clase, su instrumento viene a ser la aplicación Google Meet y su técnica viene a ser la grabación de la reunión. Entonces, cada instrumento tiene una técnica. Cada instrumento trabaja con una técnica. Bueno, la idea es que hay que generar evidencia. Lo que yo estoy haciendo cuando ustedes están investigando, por ejemplo, vamos a suponer que auditoría se trata de auditoría tu variable, ¿verdad? Entonces, tu preocupación tiene que ser utilizar el instrumento y la técnica de recolección de datos para generar evidencia. Evidencia entonces se genera en base a esas informaciones.
Normalmente no vas a hacer encuestas ni no vas a hacer cuestionario, probablemente vas a hacer una lista de documentos y vas a observar los procesos, las actividades, las documentaciones, los resultados que obtuvieron ellos. Eso entonces se hace a través de un probablemente análisis documental, ¿verdad? Entonces cada caso requiere un instrumento y una técnica diferente, depende de qué es lo que quieran investigar. Yo lo que les estoy mostrando ahora es una opción, no es que ustedes van a aplicar sí o sí esta opción en su investigación, depende de qué necesita. Vamos a ir hablando de las diferentes opciones. Bueno, hasta aquí entonces vamos a terminar nuestra clase de hoy. Si tienen algunas preguntas más, entonces vamos a aclarar. Si no, entonces van a ustedes tener la grabación. Tiene usted un foro, el foro, vamos a mostrarle acá. El foro, entonces estamos desarrollando, dentro del foro estamos desarrollando, ustedes tienen que escuchar el video y van a ver ahí que se está hablando, profundizando la operacionalización de variables. Esa operacionalización como sirve de base para la elaboración de instrumentos, entonces es muy importante profundizarlo y aprender, ¿verdad? Son 3 preguntas que ustedes tienen que contestar y forma parte de del proceso de evaluación segunda parcial. Perfecto. Bueno, quedamos acá entonces. O si tienen alguna pregunta, podemos seguir explicándoles acerca de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Dios mediante, nos veremos. El tema de la reunión lo estamos haciendo con ustedes por el momento porque estoy de vacaciones. Si no es demasiado urgente, me pueden pasar alguna pregunta por WhatsApp y vamos a tratar de unas preguntas concretas nada más, no todo su trabajo ni nada, algunas preguntas concretas relacionadas a su objetivo, relacionadas a su operacionalización, alguna pregunta concreta, entonces me puede pasar por WhatsApp y a medida de mis posibilidades yo le voy a ir contestando porque estoy también de vacaciones, no quiero estar enganchado demasiado también, ¿verdad? Pero a partir de febrero, los primeros días, ya podemos ir viendo de vuelta su trabajo, el borrador. Ustedes lo que tienen que hacer es ir avanzando con el trabajo que están haciendo, porque también tiene que desarrollar la investigación de campo, tiene que aplicar su instrumento, porque el examen final, ustedes me tienen que presentar su borrador completo del trabajo. El borrador ya, como el borrador ya significa que ya llegaron a la conclusión. Romina. Sí, profe, Sí. quería saber en qué horario podíamos escribirte, porque personalmente, ¿verdad? Con mi grupo sí queríamos mostrarte varias cosas. Y concretamente nomás la duda que tiene me pueden mostrar. No quiero así tipo, me pasan todo el trabajo ahí de 100 páginas. Eso yo, concretamente me muestran donde están teniendo la duda y entonces yo le voy a verificar eso. Ustedes pueden escribir en cualquier momento. Si quieren escribir a la madrugada, pueden escribir también. Yo voy a contestarle a medida de mis posibilidades de tiempo, le voy a ir contestando eso, ¿sí? Dale, profe, porque yo te escribí y no Nunca te recibí contesté. respuesta. Ah, No. bueno, bueno. Avisamos otra vez entonces Y porque tengo justamente, muchos sí, mensajes. solamente los objetivos, profe, porque sin eso Ah, no podemos avanzar. excelente. Avisame otra vez, avísame de vuelta, escribime otra vez, sí que por ahí se me pasa, ¿verdad? Porque no estoy al 100% encima de eso, por eso puede ser que se me pase. Entonces, avísame nomás otra vez. Dale, profe, gracias. Bueno, bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna aclaración antes de despedirnos? Bueno, quedamos así entonces. Sigan trabajando ustedes. Ustedes no tienen vacación. Ustedes ni piensen en ninguna vacación porque febrero ya, luego de febrero, luego del examen, ya tenemos, vamos a tener ya la defensa. Así que ustedes, vamos a llevar, vamos a coordinar con el delegado ahora, llevar hacia el final la presentación de su trabajo, del examen final, para que tengan ustedes un poquitito más de tiempo para poder terminar el trabajo. Entonces, si el examen va hasta el 28 de febrero, entonces vamos a tomar la última semana, David. Pero ¿El tiene que examen parcial, profesor, o la no, final? la final he visto que parece que ya están coordinando los delegados, el delegado de la central ya coordinamos con él la fecha y llevamos hacia el final, o sea que
creo que es finales de marzo, la primera final, no sé, el 10, 12, 15 de marzo. Entonces, vamos a llevar al último para que ustedes tengan tiempo para poder terminar el trabajo. Así que, pero en el día, para considerar ahora en su reunión de los delegados. De hecho, profesor, nosotros ya eh, con el grupo ya formulamos nuestras fechas, nuestra propuesta y le presentamos al director. Ya nos firmó eso. Todavía no, ahora mismo no sé qué fecha nos toca la primera final, pero le voy a estar pasando por WhatsApp. Ah, bueno, pues si coordinaba conmigo, yo le podía llevar hacia el final, pero sí, yo no tengo ningún problema. Si quiere que sea el primer examen, no, tampoco tengo problema, pero a ver, bueno, perfecto, está entonces, dale, quedamos así entonces, quedamos así, vamos a encontrarnos, Dios mediante, tiene que responder durante la semana el foro y ir aplicando y aprendiendo si estas herramientas como para preguntar la próxima clase o saber aplicar si es que hay necesidad. Bueno, perfecto, nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima semana. Cuídense. Cuídense de esta pandemia, del COVID.